Hola, muy bienvenidos a esta nueva clase de Epístolas Paulinas 1. Antes de comenzar la clase de hoy, que vamos a tratar la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por cada uno de mis hermanos que están en sus casas estudiando tu palabra. Ruego que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, alumbrando, guiando y enseñando. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Muy bien, vamos a entrar en la carta a los Gálatas y hay algunos temas que son muy importantes y voy a procurar resumirlos de manera tal que quede lo más claro posible. Esta carta a los Gálatas se llama también carta encíclica porque no está dirigida solamente a una iglesia, sino a una región, la región de Galacia. Pablo, en su primer viaje misionero, fue el primero en llevar el Evangelio a esta región, habiendo llegado a fundar varias iglesias. Ahí tiene Antioquía de Pisidia, Derbe, Iconio. Son las primeras iglesias que allí se fundaron en esta zona. Y en el segundo viaje misionero, recuerdan que Pablo visitó estas iglesias y luego quiso continuar y el Espíritu Santo le prohibió porque en este segundo viaje estaría cruzando a Macedonia, donde fundaría la iglesia de Filipos. Pero estas iglesias fundadas replicaron el mensaje de manera tal que en Galacia creció el Evangelio y habían más iglesias, resultados de la evangelización primaria de Pablo. Este es un criterio que se puede aplicar para procurar explicar que esta carta es dirigida a las iglesias en Galacia. ¿Cuál es el tema o el problema? El problema es que si ustedes miran en un mapa en sus Biblias, van a encontrar que esta provincia, Asia Menor, es un lugar de tránsito en aquel tiempo muy frecuentado por todos los viajeros. Seguramente que entre estos viajeros estaban, como ya sabemos, los maestros judaizantes, que ejercieron una muy fuerte influencia sobre estas iglesias, martillando insistentemente acerca de que Pablo no era un verdadero apóstol, de que estaba equivocado en cuanto a su doctrina, influenciaron de tal manera que estas iglesias de Galacia estaban al punto de regresar al culto judío. Esto es, digamos, lo que va a generar, digamos, que se escriba esta carta y ese es uno de los puntos importantes. Ahora bien, ustedes tienen ya la introducción, ¿no? En la página, en la primera página, fecha y lugar, ¿no? Ocasión y contenido. Hay un bosquejo allí que dice: la epístola puede dividirse en tres temas principales, y esto es bueno tenerlo en claro. Hay tres puntos principales. El primero es el personal, capítulo 1, versículo 6, del 2 al 21, donde Pablo defiende su autoridad apostólica. Después la segunda división es la doctrinal, capítulos 3 y 4, donde tenemos la revelación de la doctrina de la justificación por fe. Esto no lo vamos a ver hoy, el segundo punto no lo vamos a ver hoy, lo dejaremos para la siguiente clase. Y luego viene la parte práctica, que es la aplicación de esta doctrina a la vida diaria. Estos son tres, digamos, puntos importantes en esta carta, que parece muy pequeñita, que no tiene mucha extensión, pero sí tiene un contenido muy, pero muy importante. Vamos a pasar a la primera división, que tiene que ver con lo personal, o sea, con la defensa de la autoridad apostólica de Pablo. Ustedes saben
que Pablo fue uno de los últimos apóstoles que tenemos en la iglesia, nombrado, tuvo un encuentro con el Señor lo llamó al ministerio, pero digamos, fue muy cuestionado porque, bueno, fue un apóstol llamado el apóstol de la libertad, habiendo sido un fariseo muy aferrado a la ley, deja esa conducta farisea y comienza a predicar que la justificación es por la fe en Cristo y fundamentará esa doctrina con la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Mientras que el Evangelio en sus inicios estaba un poquito mezclado con el judaísmo, que decía los maestros judaizantes, Cristo más las obras más, ¿no? Para ser salvo. Entonces Pablo va directamente y dice que la salvación es por fe y somos justificados por fe y no por las obras de la ley. Esto generó que Pablo tuviera muchas críticas, experimente muchas difamaciones. Vamos a pasar a la lectura de los primeros versículos de Gálatas. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, ahí indica, esta es una carta encíclica, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese versículo 4 encierra una profundísima verdad del contenido del Evangelio que, bueno, no vamos a hacer el análisis ahora. Y viene el versículo 5 y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios. Y el 6, estoy maravillado de que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche bien esto, ¿no? Dice Pablo, estoy maravillado, sorprendido de que os habéis alejado, ¿no? Y están siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir esto? Algo que parece el evangelio, pero no es el evangelio. ¿Por qué? Porque a ese evangelio le han mezclado, le han hecho agregados. Y bueno, más adelante vamos a ver. Pero acá está, digamos, la problemática de las iglesias en Galacia que empezaron bien, pero que luego van a abandonar el evangelio que recibieron en un principio y se van a alejar de ese evangelio para seguir un evangelio diferente. Bueno, y fíjense lo que dice a continuación, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mira lo que dice Pablo, si ahora aparecemos nosotros, o viene un ángel del cielo, ¿no? Y les anuncia otro evangelio, sea anatema, o sea, se ha echado fuera para ser destruido, porque no hay otro evangelio. Entonces acá está el punto clave, importantísimo, algo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque también pasamos por lo mismo. Nos han presentado en estas últimas décadas un evangelio diferente. Un evangelio sí, pero con elementos extraños al contenido del evangelio. Entonces aquí quiero pasar a una tarea que les dejo para ustedes. Entonces esta tarea la van a descubrir solamente aquellos que miren este video.
los que solamente miran los mensajes de WhatsApp, esta tarea no se van a enterar. Pero la tarea es la siguiente. Describa brevemente el contenido del Evangelio. Describa brevemente el contenido del Evangelio. No se preocupe, ponga todo lo que pueda y después en la siguiente clase vamos a hablar de esto, no hay problema. Pero ahora esfuércese por describir. Haga de cuenta que usted le va a hablar a alguien, un amigo, un conocido, dice, decime qué es el Evangelio. Le pregunte, ¿qué es el Evangelio? Bueno, y usted va a tener que describirle cuáles son las verdades que componen fundamentales del Evangelio. No se preocupe si presenta, usted me lo va a mandar por mail seguramente, o algunos me lo van a mandar por el WhatsApp, que no sea largo si es por WhatsApp. Y si presenta un evangelio diferente, no lo vamos a declarar anatema, vamos a corregir, quédese tranquilo. Pero esta es la tarea número 1 para esta semana. Describa brevemente el contenido del evangelio. ¿Por qué? Volvemos aquí a la carta. Ya en los principios de la evangelización y la historia de la iglesia aparecen dentro de la iglesia un evangelio diferente. ¿Qué dice Pablo? No hay otro evangelio. Y el que predique otro evangelio se ha echado fuera para destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Vio? Cuando en la Biblia se repite una declaración, esto le da una gran firmeza. 2 veces en un mismo pasaje dice, el que predique otro evangelio sea anatema. Como lo dije, o sea, como se los dije, el que predique otro evangelio sea anatema. Punto. Pues después sigue Pablo hablando un poquitito de otras cosas, pero este es el punto importante. Ahora quiero pasar un poco a la historia de Pablo y aclarar algunas cosas que si bien están en las notas, pero por ahí pasan desapercibidas. El apóstol San Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, mientras estaba dirigiendo una persecución a la iglesia entre el año 35 y 36, mientras estaba persiguiendo y arrastrando a los cristianos a torturas y encarcelamientos, entre el año 35 y 36, él se encuentra con el Señor. Tiene un encuentro con el Señor, donde el Señor le dice que va a servirle en el mundo gentil. Eso es entre el 35 y 36. Pero leyendo usted el libro de los Hechos, encuentra la conversión de Saulo y luego ve a Saulo en la iglesia de Antioquía de Siria, donde, Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo trae para pastorear juntos la primera iglesia de gentiles. Uno lee y parece que sucedió, se convirtió y ya está pastoreando en la iglesia de Antioquía de Siria. Pero no es así tan rápido. Entre su conversión y su llegada a la iglesia de Antioquía de Siria para comenzar junto con Bernabé y otros líderes más, la primera iglesia de gentiles, han pasado aproximadamente 9 años. 9 años. Año 36 y la iglesia de Antioquía de Siria aproximadamente se inició o tuvo sus comienzos en el año 45. Al año de esta iglesia, de existencia de esta iglesia, fíjese, allí dice, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. Y allí se inicia el primer viaje misionero por el año 46 o 47 aproximadamente, un viaje que duró casi 3 años.
A su regreso, se armó un gran problema, porque vinieron los maestros judaizantes a ver qué estaba sucediendo en Antioquía de Siria, porque la iglesia crecía enormemente, pero era puramente de gentiles y ahí no se guardaba el sábado, la circuncisión y todas las normas judías. Por lo tanto, se armó un gran problema. Un problema de dimensiones tan grandes que los ancianos, los pastores de Antioquía de Siria, decidieron ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, para que resolvieran el asunto. Así que se hace el viaje a Jerusalén y ya estamos en el año 50 y llegamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, donde se realiza el primer concilio para tratar el tema de los gentiles. En el capítulo 15 es donde los apóstoles definitivamente deciden no poner ninguna carga a los gentiles, salvo que se abstenga de sangre, ahogado y fornicación. Y es aquí donde reconocen a Pablo como apóstol. ¿Qué sucedió entre el 35 y el 50? ¿No? Él se convierte entre el 35 y 36, pero lo reconocen los apóstoles como compañero y como apóstol en el año 50 en el concilio de Jerusalén. Estos detalles y este tiempo bastante extenso que ha vivido Pablo, los detalles los tenemos en el libro, acá en la carta a los Gálatas, donde en una argumentación en defensa de su ministerio, él aclara, y usted lo tiene esto en el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Bueno, tenemos que venir antes, capítulo 1 y versículos 16, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Acá está refiriéndose a cuando se convirtió allá por el año 35-36. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Mire, se convirtió, anduvo por Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años de la conversión, si fijamos el 36, por el 39, ¿no? Él va a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, solo a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bueno, fíjese que han pasado todos estos años entre el 36, él estuvo en Arabia, andaba en la vuelta, fue a Damasco, a los 3 años va a Jerusalén de su conversión, ahí se encuentra con Pedro, está 15 días con él, está Jacobo, juntamente con él, se encuentran, hablan, regresa, sigue su tiempo, y dice después, de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Bueno, entonces, el versículo 9 del capítulo 2, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí
y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. 14 años después de su conversión, el apóstol Pablo, reconocido como apóstol, le dan la mano en señal de compañerismo. Estos detalles están en esta carta. Ustedes podrán leerlo y les repaso. Se convierte en el año entre 35 y 36. 3 años después de su conversión va a Jerusalén, se encuentra con Pedro, está 15 días con él y con Jacobo, hermano de Jesús. En este tiempo él anda por Arabia, anda por todos esos lugares, vuelve a Damasco y luego, algo que no está aquí, pero sí está en el libro de los Hechos, Bernabé lo va a buscar allá por el año 45-46, porque él se acordó que Saulo había sido llamado para los gentiles y esta será la primera iglesia de gentiles. Fíjese en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Lo va a buscar y va a formar parte Pablo del grupo pastoral de la primera iglesia de gentiles. Pastor principal en este grupo es Bernabé, enviado por los apóstoles para comenzar esta nueva obra. Y luego, por el año 50, regresa a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, donde reconocen su ministerio apostólico. Bueno, todos estos datos están en esta carta y les invito a que puedan indagarlo. Yo les he dado aquí un resumen de todo esto y quiero dejar la segunda tarea para esta semana, que si ustedes aciertan en esta tarea, encuentran la respuesta, les voy a hacer un obsequio. A todos, Y la tarea consiste en lo siguiente: mencione los nombres de los fundadores de la primer iglesia de gentiles en Antioquía de Siria. Repito, mencione los nombres, indague, busque, lea, de los fundadores de la primer iglesia de gentiles en Antioquía de Siria. Si ustedes encuentran la respuesta, o a todos los que encuentren la respuesta, le voy a obsequiar el manual de las 5 verdades del Evangelio para adultos, para niños y para adolescentes. Uno para cada edad. Se lo voy a obsequiar en español, en inglés y en suajili, para que tenga el recuerdo de su arduo trabajo y estudio. Así que prepare la respuesta y recuerde que si usted encuentra los nombres de estas personas, les voy a obsequiar estos manuales. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en esta introducción a la carta a los Gálatas, donde hemos visto entonces el escenario, es la provincia de Galacia, donde había muchas iglesias. Hemos dicho que los maestros judaizantes ahí estuvieron martillando al punto de que estas iglesias estaban por volverse al judaísmo, iban a practicar otro evangelio, un evangelio diferente, y evidentemente que los maestros judaizantes estaban desacreditando a Pablo. Por lo tanto, Pablo hace acá una reseña de su historia, su conversión, esos años de que anduvo en Arabia, que estuvo en Damasco, muchos años, prácticamente casi 10 años. Entonces, reflexión final. Pablo, podemos decir, uno de los grandes hombres en la historia de la iglesia, un evangelista, un misionero, pastor, un maestro, antes de comenzar su ministerio, siendo él un doctor en la ley, un fariseo, un hombre estrictamente preparado, estuvo prácticamente 10 años de preparación espiritual
para dar comienzo al ministerio y al llamado que Dios le había dado a este hombre. No hay ministerio exitoso o bendecido sin que antes haya preparación. Preparación espiritual, intelectual la tenía, era un doctor en la ley. Mismo caso tenemos con Moisés. 40 años de preparación en la cultura y en la ciencia egipcia y 40 años en el desierto aprendiendo lecciones espirituales para dar comienzo a su ministerio público. No quiero desanimarle, pero sí quiero decirle que Dios nos prepara primero antes de lanzarnos a los grandes desafíos que tenemos por delante. El Señor les bendiga muy, pero muy ricamente y nos estaremos encontrando en la semana que viene con esta emocionante, interesante carta a los Gálatas, donde vamos a ver muchas cosas importantes. Bendiciones para todos, un abrazo muy grande y cuídense.